Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la organización política de los estados. Corresponde a segundo de la ESO, en concreto al último tema de geografía humana. Creo que es un tema muy interesante, que os va a gustar de verdad, o al menos así lo espero, y creo que os puede servir para abrir un poquito vuestra visión sobre cómo funciona el mundo. Así que, sin dilatarlo más, pediros que si os gusta el vídeo le deis un like, suscribáis con la campanita, ya sabéis, y si queréis dejar algún comentario positivo, pues estupendo, me ayudáis, me animáis a seguir avanzando en mi trabajo. Así que sin más, a por ello, dentro vídeo. Bien, lo primero de todo que tendríamos que hablar es sobre, obviamente, qué es un estado, ¿no? Existen muchas definiciones a lo largo de la historia acerca de lo que es un estado. A cada cual, pues honestamente, más compleja que la anterior. Pero bueno, podríamos definir un estado como un modo o un modelo de organización de las sociedades. En la cual vamos a tener, según la forma de la sociedad en la que se organiza esta sociedad, vamos a encontrar en ella pues instituciones políticas e instituciones administrativas. Las funciones de un Estado sería fundamentalmente, en mi opinión, garantizar el cumplimiento de la ley, poner en marcha políticas sociales, económicas, territoriales y representar y defender los intereses de ese país, en concreto en el mundo. Que no es poco, las funciones. Cada estado sabemos que tiene un territorio que le corresponde, fruto de un devenir histórico, y está limitado por unas fronteras. Bien, según su organización territorial, tenemos que los estados pueden ser de distintos tipos, y seguro que esto lo habéis escuchado alguna vez en las noticias o leído en la prensa. La organización del Estado podemos tener estados unitarios centralizados, por ejemplo, el caso de Cuba, de Francia, de Portugal. Luego podríamos tener estados descentralizados, que aunque no lo creáis, España es uno de ellos, Colombia, Holanda. ¿Por qué España es descentralizado? Pues básicamente porque las competencias se van a dividir o repartir, mejor dicho, entre un estado central, que sería una organización central, un organismo central, que sería Madrid, y otros territorios con autonomía, como son las comunidades autónomas, sin cayendo en el riesgo de sonar un poco redundante. Por lo tanto, por eso España es un país descentralizado. Después tendríamos estados federales, un pasito más. Serían Canadá, Estados Unidos, la República Federal Alemana y México. Estados Unidos de Norteamérica, mexicanos, creo que se llama así. Bueno, el caso. ¿Qué es un estado federal? Un estado federal, pues tenemos el gobierno federal, y que se supone que tiene poder sobre el resto de estados federales, pero en verdad un estado federal es una unión de mini gobiernos, como los reinos taifas durante el periodo de Al-Ándalus, ¿vale? Es decir, cada estado tiene sus propias normas, sus propias leyes, sus competencias, en fin. El gobierno federal solo se va a encargar en concreto de las relaciones internacionales, en la defensa del país, y el resto de los estados, tienen todas las competencias. Si os fijáis, hace un tiempecito no muy lejano se propuso crear un estado federal en España. Actualmente es fruto de debate. Esto ya ha quedado en stand-by. Gracias a Dios, y gracias a Dios porque España ya ha tenido su aventura federalista en el siglo XIX y acabó bastante mal, la verdad. Acabó con Cartagena independizándose
y declarando la guerra a Dinamarca. Entonces, bueno, como curiosidad lo podéis buscar en internet, si no me creéis. Después tendríamos los tipos de regímenes políticos o formas de gobierno. Bueno, a ver, tenemos los estados democráticos. España es un estado democrático, por ejemplo, y casi todos los países del mundo occidental son democráticos. Se basan en una serie de premisas. La primera, el Estado de Derecho. ¿El Estado de Derecho qué es? Bueno, pues el Estado de Derecho supone el reconocimiento de los derechos humanos y el cumplimiento estricto de las leyes. Es decir, el Estado tiene que reconocer a sus individuos derechos humanos como individuos, ¿vale? Y cumplir estrictamente la ley. Un Estado no puede coger y, por ejemplo, a una persona que lleva unos pantalones vaqueros rotos y va un poco con pintas de fashion victim, coger porque se le antoja al Estado, decretar una ley en contra de las personas que visten como un fashion victim y meterle en la cárcel y maltratarle, torturarle, etc. Eso un Estado de Derecho, una democracia, no lo puede hacer, ¿vale? Así con todo. La segunda premisa sería la división de poderes. En la división de poderes tenemos el Estado está conformado por tres poderes fundamentalmente. Primero, el poder legislativo, que sería el Parlamento. El Parlamento se encarga de elaborar y aprobar las leyes, ¿vale? En el caso de España sería el famoso Congreso de los Diputados. Después tendríamos el Ejecutivo, es decir, el Gobierno. Va a dirigir la política y va a aplicar las leyes. Con un presidente o una presidenta del gobierno. Y por último tendríamos el poder judicial, los famosos tribunales, ¿no? Que garantiza el cumplimiento de la ley. Es muy importante que estén separados los tres y que los tres sean independientes, precisamente para que el poder ejecutivo no tenga injerencias en el poder judicial no pueda presionar al poder legislativo, etc, etc, etc. ¿Vale? Independientemente de la jefatura del Estado, pues podemos ver un poco que las jefaturas del Estado pueden ser monarquías o repúblicas. Ya sabéis que España es una monarquía parlamentaria, donde hay un rey, el rey Felipe VI, que reina pero no gobierna. Y luego tendríamos pues las repúblicas. Las repúblicas serían un presidente de la república sustituiría al papel del rey, sería elegido democráticamente y bueno, pues en verdad la gran diferencia es que la monarquía parlamentaria se sucede por linaje, ¿no? Y derechos históricos, mientras que la república es más democrático. Bien. No voy a entrar a hablar de qué es mejor, una monarquía o una república, porque esto va más allá del propósito de este vídeo. Cada uno está bien que tengáis vuestras opiniones y vuestros pensamientos al respecto. Bien, seguimos adelante. ¡Anda! ¿Y esta gente con banderas nazis? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Hemos hablado de los sistemas democráticos, que se tienen que basar en el Estado de Derecho y en la división de poderes, y que pueden ser o bien monarquías parlamentarias o bien repúblicas. Pues ahora vamos a hablar de justo el opuesto, los regímenes autoritarios. Bien, el régimen autoritario se basa en el poder del susodicho régimen es ejercido por una única persona, un partido o un determinado grupo político. La población no les ha elegido normalmente y suelen acceder por medio de algún tipo de golpe de Estado. Los regímenes autoritarios pueden ser o bien dictaduras, las cuales pues obviamente el dictador ejerce todo el poder, o pueden ser, en el caso de Hitler por ejemplo, o Benito Mussolini en el siglo XX, o la URSS, pues Stalin, o pueden ser teocracias. ¿Qué es una teocracia? Pues bueno, aquí tendríais el ejemplo de Irán. La teocracia sería una dictadura de tipo teocrático en la cual el gobierno recae ¿en quién? En las autoridades religiosas, en este caso en Irán, en el ayatolá. Bien,
A su vez, los sistemas autoritarios pueden ser repúblicas o pueden ser monarquías. Por ejemplo, Corea del Norte es una república. Irán es una república teocrática. Venezuela es una república bolivariana. ¿Vale? Os hacéis una idea. Es decir, por ser república, el nombre república no significa que sea democrático per se. Y después tendríamos las monarquías. Bueno, una monarquía, el monarca es quien ejerce todo el poder absoluto. Y el monarca es el que gobierna de forma despótica. Un ejemplo de este tipo de gobierno en la actualidad, pues me resulta difícil de encontrarlo. Así que me voy a remontar al pasado y simplemente nos vamos hacia el pasado y puedo hablar de las monarquías feudales o las monarquías autoritarias que surgen ya en la edad moderna. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os sirva de introducción general sobre lo que es un estado, los distintos tipos de estado que podemos encontrar y los regímenes que pueden ser democráticos o pueden ser autoritarios. Espero que os haya gustado y como siempre, seguidme por redes sociales, Instagram, historiador_al_rescate. Sed buenos, sed felices y que tengáis un grandísimo día. Hasta pronto.